Bueno, pues buenas tardes. Ya estamos en la segunda sesión. Lo primero que quiero es dar la bienvenida a todos los presentes, a Manuel Mitadiel, el director gerente de la... Buenas tardes. Ya estamos en la segunda sesión. Perdón, que voy a... Lo primero que quiero... Ahora. Perdonadme, no tenía bien cerrado el hopping, ¿no? Entonces se me oía doblemente. Quería decir que, bueno, la bienvenida a Manuel Mitadiel, que es el director gerente del Servicio de Salud de Castilla-León, Alberto de la Cruz, jefe del Servicio de Patología de la Fundación Oncológica de Galicia, Vicente Giner Galbañi, jefe del Servicio de Medicina Interna del San Juan de Alicante, Gerardo Pérez Chica, jefe del Servicio de Neumología. Hemos tenido dos neumólogos también en el anterior. Ricardo Gómez Huelgas, presidente de la Federación Europea de Medicina Interna y jefe del Servicio de Medicina del Hospital Regional Carlos Saya de Málaga. José Manuel Carrascosa, director gerente del Hospital Universitario José Germain. Ignacio González Casteleiro, director general del Grupo Menarini de España. Bienvenidos a todos, es un placer estar con vosotros. Hemos dividido este encuentro en dos sesiones. Una en que hablábamos sobre el presente y futuro de la cronicidad, qué va a pasar con los enfermos crónicos, qué es lo que está pasando. No tanto qué es lo que ha pasado con toda la historia del COVID, que bueno, que hacer una referencia ahí está bien, pero ya hemos tenido bastantes encuentros que hemos hablado de eso. También del abordaje de la cronicidad por el sistema, ¿no? Cómo se abordan, cómo abordar a los pacientes, cómo hacer ese seguimiento, cómo controlar a ese tipo de pacientes, quién lo debe de hacer, cómo se debe coordinar especializado con primaria, etcétera, etcétera, ¿no? Hablábamos también de la estrategia del Sistema Nacional de Salud en esta materia, cómo estaba, hasta dónde se había desarrollado. En la sesión anterior, la verdad, al final se ha focalizado mucho con el tema de la primaria, ¿no? Y luego con el tema de la escasez de médicos. Bueno, sobre el tema de primaria tuvimos un acto muy importante. Hemos tenido ya varios, pero uno muy importante en el que nosotros reclamábamos una transformación de la asistencia primaria completa, ¿no? Entonces, incluso propugnábamos cambiar el nombre, ¿no? Porque parece que eso de la primaria es como la enseñanza primaria y la superior, ¿no? Aquí son especialidades y no hay una que sea superior a la otra. Cada especialidad tiene su problemática y tiene su casuística y tiene su mérito, ¿no? Entonces, ahí procuramos un cambio total. Yo remito a los que nos están oyendo que entren en el canal de YouTube de la Fundación Bamberg y vayan a ese acto y allí podrán comprenderlo todo lo que se habló y todo lo que se comentó sobre ese tema. También otro tema que ha salido es la escasez de médicos. Nosotros desde la Fundación venimos reclamando ese problema desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo un libro que se llama Ser Médico, del expresidente del Colegio de Médicos de Barcelona, en el que hablaba de ese problema, entre otros, ¿no? Claro, lo que no puede ser es, bueno, primero una falta de previsión total. Yo me acuerdo de hace años, pues llevo 10 años con ese tema, del empecinamiento de ciertas responsables de colegios de médicos y de la OMC, ¿no? Sobre el tema de la restricción de médicos, que no hubiera muchos, que me parecía no sé, una actitud como muy corporativista. Pero lo cierto que exponía a este hombre, Josep Villarrer, que estos números clausus habían hecho que muchos jóvenes vocacionales, hijos de médicos, nietos de médicos, que hubieran sido excelentes médicos porque tenían esa visión y que al final no habían podido entrar en medicina porque no habían sacado esas notas, esos números clausus tan enormes, ¿no? Por tanto, había habido una exclusión importante de médicos vocacionales, que muchos se expresan precisamente en la medicina de familia. Y al mismo tiempo había dado entrada a otras personas que, como tenían ese número, pues
aprovecho, pues hombre, como he sacado estas notas, voy a hacer medicina, ¿no? Y al final, claro, tienen una visión de la medicina distinta, buscan una superespecialización y buscan otro ámbito. Bueno, no me quiero extender sobre ese tema, quiero que nosotros centremos un poco el tema sobre cómo vemos la cronicidad, qué esperanzas vemos, qué futuro es. Antes hablaba el doctor Joaquín Gea, hablaba sobre este problema de la transformación, de que enfermedades que ahora son crónicas luego puedan ser enfermedades que se curen y por tanto por ahí vaya disminuyendo la cronicidad, aunque evidentemente otras enfermedades que todavía son mortales se puedan cronificar, si se vayan cronificando, como es el caso de enfermedades en el ámbito de la cardiología o de la oncología, ¿no? Así que vamos a centrarnos un poco sobre esos temas y vamos a ver en qué medida podemos aportar ideas que luego va a resumir Mario Mingo al final en las conclusiones y de alguna manera podamos hacer llegar a todos los estamentos estas ideas que aquí se van exponiendo para que tomen nota y enriquecer un poco su conocimiento y propiciar e inducir mejoras en nuestro sistema sanitario, tanto desde el punto de vista de las políticas sanitarias como desde el punto de vista de las estrategias de gestión y del impulso de las nuevas tecnologías, de los nuevos procesos de gestión, de las nuevas terapias. Así que sí os voy a rogar que seamos lo más breve posible en las exposiciones. Me han parecido, creo que con 3 minutos es más que suficiente para hacer una introducción y así podemos luego tener más agilidad en el debate y tener más tiempo para el debate, que siempre es muy repetidor. Yo voy a dar la palabra primeramente al director gerente de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, a Manuel Michadiel, que seguro que nos va a dar una visión global como responsable de la sanidad, de la atención sanitaria en Castilla y León. Muy interesante para todos y que sirve un poquito de marco para lo que luego vamos a hablar de los demás. Así que, Manuel, por favor, tienes la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, Ignacio, mi formación y el cargo que tengo, no puedo por menos que, evidentemente, el hablar de aspectos sociales. ¿Cuál es mi relación con la cronicidad? Bueno, pues al margen de que yo soy uno de sus pacientes, que es un tema absolutamente marginal, lo cierto es que la institución que represento, como todos ustedes pueden suponer, destina la mayor parte de sus recursos a la atención de sus pacientes. Ya en su momento se cifraba por encima del 70% de los recursos que los destinábamos. Llevamos trabajando muchos años en este tema, al menos ya de una manera mucho más organizada a partir de 2010, en el que ya se empieza a realizar formación. En 2013 realizamos la primera versión de la estrategia de atención al paciente crónico, en el que incluimos prácticamente todas las patologías, excepto las que tenían estrategias específicas, como eran los procesos neoplásicos y el VIH. Y posteriormente nos centramos ya en esa primera estrategia. Teníamos una cierta creencia sobre los pluripatológicos. Ya es un poco más posterior cuando desarrollamos un proceso con los crónicos pluripatológicos complejos, que es en estos momentos en los que estamos trabajando. Decir, pues que desgraciadamente cuando he repasado para esta intervención los diagnósticos que se realizaban allá en aquellos años, veo que muchas de las cosas siguen siendo válidas en estos momentos. Es decir, por ejemplo, hablábamos de adaptar la organización a las necesidades del paciente. Creo que es un reto pendiente de avanzar en la implantación de tecnologías. Se han hecho muchas cosas que en todo caso, si procede después, comentaré, pero necesitamos avanzar mucho más y sobre todo tenemos que trabajar en fortalecer la continuidad asistencial y la coordinación con los servicios sociales para que la atención sea integrada.
Y poco más que decir. En todo caso, pues creo que, aunque se ha recorrido ya un cierto camino, es verdad, no puedo decir que esta situación sea cuando se lanza como la del 2012, cuando se lanza la primera estrategia nacional. Lo cierto es que en este camino todavía las rigideces organizativas han hecho que, y a veces la falta de recursos económicos ha hecho que no hayamos avanzado como las necesidades de los pacientes demandan. Y sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Muy interesante, y además tu última observación, bueno, esto más que darnos pena, nos tiene que dar ánimo para conseguirlo, para conseguir que todo esto que se pretendía hacer se acabe haciendo, ¿no? Y poner toda la ilusión en ello. Bueno, ahora vamos a escuchar a Alberto de la Cruz Mera. Nos va a hablar sobre el tema de oncología. Nos hablará también sobre los problemas de supervivencia que puede haber sido afectado por el COVID, sobre los temas, el retraso en técnicas diagnósticas, muy importante. Sabéis que en cáncer el diagnóstico precoz es fundamental, ¿no? Y también en tratamientos, si han quedado afectados, o también retrasos, gastos, esfuerzos que se han podido realizar, ¿no? Pero a mí me gustaría que el doctor de la Cruz nos hablara también un poco sobre las nuevas oportunidades en lo que se refiere a la cronificación de muchos tipos de cánceres que se pueden curar. Yo lo pondría con interrogaciones. ¿Se curan? Yo creo que hay algunos que sí que se curan, sobre todo en oncohematológicos. Y cómo ve él también esta evolución, ¿no?, de futuro en la cronificación del cáncer, ¿no?, e incluso en la posible curación de muchos procesos oncológicos, no solamente en los efectos de la pandemia, que también son interesantes apuntarlos. Así que, Alberto, por favor, tienes la palabra. Tienes que habilitar... Ahora, ¿me oís ahora? Sí, sí. ¿Me escucháis? Perfecto. Ignacio, sí. Muchas gracias por invitarme, y queridos compañeros, buenas tardes a todos. Pues vamos a ver, yo contestando a las cosas que tú has preguntado y tomando un poquito, porque habíais dicho que podíamos intervenir con respecto a la sesión anterior. A mí, con respecto a la sesión anterior, me pareció muy importante lo que dijo la doctora Estela Paz, que con la pandemia el agudo ha sido el gran olvidado, aunque parezca mentira, porque nos hemos olvidado de hacer nuevos diagnósticos. Y también quería dar la razón al doctor Domingo Orozco cuando dijo que mejor prevenir que curar, y estamos en lo mismo. El cáncer, si somos capaces de hacer un diagnóstico precoz, podemos ir a su curación, no solamente a paliarlo, ¿no? Queda claro que el cáncer es un problema que hoy día lo que intentamos es cronificar la enfermedad, ¿no? Nuestro centro, mi hospital, es el centro de referencia básicamente para radioterapia de toda La Coruña y Lugo. Tenemos alrededor de 2.500, 3.000 pacientes nuevos al año para darles tratamiento, y decir que es muy importante con lo del COVID. Está publicado y está escrito que un mes de retraso en un diagnóstico precoz del cáncer aumenta la mortalidad hasta en un 8%. Con respecto a lo que nosotros hemos vivido en la epidemia de COVID, insistir en que, evidentemente, el diagnóstico precoz, el diagnóstico es lo que se ha retrasado, no los tratamientos. Nosotros el año pasado, en el año 2020, solamente hemos tratado estadísticamente un 2% menos de pacientes, nada más. Lo que sí hemos tenido es una disminución un poquito mayor. Hemos disminuido en un 6% las técnicas especiales, pues técnicas, algún PET-TAC que necesitaban, técnicas de medicina nuclear especiales que se necesitaban, que no se han hecho porque el médico no las solicitaba, porque el paciente tenía COVID y no podía venir. Eso es lo único que hemos notado. Y luego decir la importancia con respecto a lo que estamos ahora mismo en la época de COVID, que en España siguen siendo las causas de muerte: la primera, la enfermedad cardiovascular; la segunda, los tumores; y la tercera, en el año 2020, ha sido el COVID, con mucha diferencia sobre el resto, ¿no? Con respecto a qué podemos hacer nosotros para el futuro, pues lo que está escrito: medidas, medidas, medidas. Yo creo que el sistema sanitario lo que tiene que hacer es actuar las medidas. Nosotros hemos implantado pues equipos burbuja. Solamente había una burbuja para hospitalizados, burbuja para la planta de radioterapia, burbuja para medicina nuclear. Teníamos burbuja en cada equipo. Esos equipos no se mezclaban unos con otros, precisamente para evitar que pudiera haber demoras en los tratamientos.
Con respecto a lo que tú me preguntabas de la mortalidad, pues está claro que ha aumentado, lógicamente ha aumentado, y no la tenemos que ver ahora como que enfermo con cáncer que ha fallecido con COVID. El enfermo con cáncer inmunodeprimido ya sabemos que es más probable que coja la enfermedad y que esta sea más grave, sino lo que se va a ver en un futuro con lo que habíamos dicho de los retrasos en el diagnóstico de cánceres que no se habían podido hacer por la epidemia. Eso lo vamos a padecer en 2-3 años, no sé exactamente cuándo, pero que lo vamos a padecer con seguridad absoluta. Y con respecto a la curación del cáncer, bueno, pues es una pregunta muy difícil, pero si los que estamos aquí, que ya tenemos toda cierta edad, nos acordamos del famoso Kaplan para el Hodgkin, que era prácticamente abrir una persona de arriba abajo para tomarle una biopsia de cada sitio para diagnosticarle el estadio del Hodgkin y luego poderle tratar. Y el Hodgkin hoy día, dependiendo del estadio de la enfermedad, pero vamos, casi un 90% de ellos curan, ¿no? Entonces, yo creo que vamos por el buen camino en ese sentido. Nos están ayudando mucho hoy día las técnicas de biología molecular, las técnicas genéticas que permiten personalizar la enfermedad, por decirlo de alguna forma. Y yo creo que sí, desde luego lo que sí hemos conseguido, muchos de ellos, es transformarlo en enfermedad crónica y quizá por eso mi intervención, ¿no? El paciente oncológico, no nos tenemos que olvidar que también es un paciente crónico. Y en fin, ahí termino lo que quería decir. Muchísimas gracias, Alberto. Muy bien, ahora vamos a dar la palabra a Vicente Giner, que es jefe de servicio de medicina interna del Hospital San Juan de Alicante. Medicina interna, parece que son los médicos de medicina interna los que están haciendo la coordinación de procesos en los hospitales. Tenemos por un lado enfermos que tienen una enfermedad, por ejemplo el cáncer, pero que a su vez son tratados por diferentes especialistas. Está el urólogo o el neumólogo, está el cirujano torácico, está el psiquiatra, está la atención social. A veces son muchos los agentes que intervienen y al final el enfermo puede perder la referencia. ¿Quién es mi médico en cada momento? Pero bueno, también son pacientes pluripatológicos, pacientes crónicos que en algún momento pueden tener algún episodio agudo y bueno, me gusta. Y también la coordinación con primaria, ¿no? Siempre hablamos de la integración con primaria, la coordinación de quién se trata, dónde y cómo. Pues está claro que, por ejemplo, hay muchos pacientes oncológicos que son crónicos o incluso son, diríamos, curados entre paréntesis porque pueden tener recidiva, pero que pueden ser atendidos en primaria si hubiera una buena integración y una buena comunicación y no saturarían los servicios de oncología, ¿no? Bueno, me gustaría ver un poco el tema de cómo lo veis desde la óptica de la medicina interna, Vicente. Muy bien. Ante todo, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar de este tema, un tema tan candente. Y, bueno, si me permitís, he preparado unas diapositivas porque no sabía exactamente. A ver si esto va bien y si no, seguro que Álvaro me echa un cable y lo podemos poner en marcha. A ver. Creo que necesitaré la ayuda de Álvaro. ¿Estás por ahí? A ver, espera, Vicente, ábrela tú y yo le doy a compartir. Perfecto. Como hemos hecho antes. Ahí la tienen, ¿sí? Ahí está. Bueno, pues nada, presentarme, soy jefe de servicio de medicina interna. Y bueno, ya se ha hablado anteriormente, yo cuando era pequeño me preguntaban qué quería ser, pues quería ser médico, luego he descubierto que el lenguaje del siglo XXI lo que quería ser es internista. Mi punto de vista va a ser de internista entre comillas, de la trinchera, que vemos pacientes, y también con una vertiente, si queréis, pues bueno, de organizador, ¿no? Estamos con nuestro departamento, con Domingo Orozco, intentando organizarlo con una perspectiva integral que debería ser incluso no sistema sanitario. El sistema sanitario también es los recursos de la sociedad. Y, se ha hablado. Yo pienso que el gran problema
de hablar de cronicidad, exactamente qué estamos hablando. Es como el Espíritu Santo, yo creo, está ahí, pero definirlo es muy difícil, pero que muy difícil. Yo aquí voy a dar un par de pinceladas. En mi opinión, lo que hace falta, más allá de todo, es un cambio real. Ahora, como os decía, estamos desarrollando el plan de cronicidad de nuestro departamento. Hay 50 documentos, pero de ellos, sinceramente, operativo y que haya llegado a la trinchera al día a día, ninguno. Falta operatividad. Y falta, yo creo, lo más importante, hemos hablado de educación, pero hace falta otra cosa dentro del sistema sanitario, los gestores de los recursos y de los propios profesionales, como es la visión y la cultura. Hay que hacer un cambio cultural importante. Permitidme simplificar dentro de esa vorágine claro, es mi perspectiva internista. También os podría hablar de otro escenario que no se ha mencionado, muy interesante, que es el de las enfermedades minoritarias o raras, donde también, pues bueno, hay problemas comunes y entraría dentro de ese cúmulo de crónico. Yo creo que a efectos prácticos y por su prevalencia e impacto en el sistema, y probablemente es de lo que hemos estado hablando aquí, podemos entender dos formas de paciente crónico. Uno probablemente sea representado por la patología cardiometabólica, por su prevalencia simplemente, y luego lo que se puede llamar paciente crónico complejo, que, ojo, y aquí habla el internista, no es la suma de pluripatologías. La suma de pluripatologías junto con un componente funcional, social y de soporte hace que este paciente per se sea mucho más allá de la suma de sus patologías. Y no nos olvidemos, y es el ancianito frágil y demás. Y ahí, pues también, una de las intervenciones que me gusta de Domingo, hay que medir. Y la fragilidad se mide, y la sarcopenia también, y la desnutrición, y no lo hacemos. Como decía, comparten dos rasgos, yo creo, y esto es una opinión muy personal. No son curables, como entendemos la curación, pero sí que son mejorables. Y aquí hace falta ese cambio, y un cambio yo creo que radical. La gran diferencia para el paciente crónico es protocolizable. Están diciendo que los diabéticos no se han hecho glicada y nadie se acuerda que podemos hacer una glicada digital en casa. Nadie se acuerda que también la LDL podemos hacerlo, que podemos hacerlo, por tanto, en fin, es mejorable sin duda. Y luego el paciente crónico complejo, que per se no es tan protocolizable por por la propia característica que hace que se descompense y que siempre sea de forma poco predecible. Creo que desde un punto de vista de la situación actual, el abordaje que hasta ahora se está dando, un abordaje compartimentalizado, incluso me parece antiguo esa compartimentalización primaria especializada. Somos todos especialistas. Bueno, pues creo que ese abordaje tradicional en el paciente crónico que yo he intentado ilustrar como cardiometabólico es sin duda mejorable y hay telemedicina, pero telemedicina de verdad, no la telefonomedicina, que eso no es nada y no aporta. Y luego, desde luego, en el paciente crónico complejo, que es probablemente el que a mí como internista me toca más directamente, no solamente el abordaje tradicional del sistema no solamente es mejorable, sino que además, para colmo, es inadecuado. Hemos hablado mucho del envejecimiento de la población. Estos son, bueno, pues los datos que una y otra vez se nos repiten. Somos un país longevo, pero a mí me preocupa y me impacta, pues, otro concepto que no utilizamos habitualmente. Y los médicos sí que deberíamos utilizar. Un médico es alguien que debe añadir valor, hablado técnicamente, que debe solventar problemas para que nos entienda la población. Y es que ya vemos, pues esto, superamos los 80 años, pero con calidad de vida o en buena salud o sin discapacidad, a pesar de toda la tecnificación, a pesar del gasto farmacológico incremental, pues ya veis, o ya vemos que queda mucho por ganar. Igual, bueno, aunque es un tema controvertido, pues valdría la pena esto mejorarlo más que la esperanza bruta. Y la pregunta que un poco ha condicionado, creo yo, todas estas dos mesas, ¿ha afectado la pandemia? Pues permitidmelo. Y esto es una caricatura, evidentemente. Pues yo creo que no. No y por desgracia. Y esto me baso en el proceso básico de calidad, acción, evaluación, corrección. Ya pasó en el 2008. Hubo una gran crisis económica que afectó, pero las formas de trabajar, los esquemas, los objetivos, la metodología fue la misma. Y ahora seguimos con lo mismo. Y yo por eso creo que, bueno, de forma categórica, y ya me entendéis los límites que tiene esta forma categórica de decirlo, pues no ha afectado. Y no por desgracia.
Esto simplemente ilustra de lo que estamos hablando. Estamos volcándonos, y esto referido al paciente crónico complejo, lo volcamos todo en la farmacia. Estos son pacientes propios. A mí me gusta, ya os he dicho, traer la realidad. Mi realidad es esta. Tengo pacientes a los cuales han fallecido, reviso los fármacos que llevaban un mes antes de fallecer respecto de los de hace 12. No se ha modificado prácticamente. Y además, lo que es más chocante, estamos a un mes de la muerte con fármacos como son IVPs, hipolipemiantes, antiagregantes. Y otra cosa, vuelvo a hablar, hay que objetivizar el stop PAL. Esto es una escala de inadecuación, de prescripción inadecuada. Al respecto de los sistemas informáticos, están muy bien, pero son poco prácticos. Estas escalas deberían ser las que utilizaríamos todos. Pero bueno, es una opinión. La necesidad del cambio pasa, yo creo, en el paciente crónico, que hemos dicho ejemplarizado en patología cardiometabólica, ya se ha dicho muchas veces, pero yo no veo que haya realmente una apuesta real. No hay telemedicina, hay telefonomedicina, que es distinto, la telemonitorización y sobre todo racionalización de exploraciones complementarias. Un diabético no hace falta que vaya 22 veces al médico, ni le hace falta 22 analíticas en absoluto. Y en cuanto al crónico complejo, yo añadiría cambiar, esto es fundamental en el cambio cultural, cambiar el ir en pos del diagnóstico por mejorar la funcionalidad, potenciar sin duda el domicilio. Es una tortura que los pacientes tengan que venir de este perfil, tengan que venir a los domicilios. Como, en fin, algún compañero diría, al final vamos a descubrir probablemente al médico de cabecera. Sin duda, potenciar otros colectivos. En la mesa anterior está la farmacia comunitaria. No entiendo cómo van de forma autónoma y sin nosotros. Son flexibles, son cercanos y nos podrían complementar nuestra acción. Yo, de hecho, y esto con tono crítico constructivo, creo que es la medicina de primaria real. Y otro elemento, circuitos especiales. ¿Qué le estamos ofreciendo a este pobre paciente crónico complejo más allá de la hospitalización en un hospital de agudos, donde la iatrogenia es máxima y donde el beneficio se minimiza? Ya acabando, estoy convencido que hace falta un cambio de paradigma global, general, de todo el sistema respecto de la cronicidad. El objetivo debe ser gestionar en valor. Debemos utilizar como la herramienta fundamental la proactividad. No podemos esperar a que el paciente nos llegue, tenemos que hacerlo, pero físicamente, ir. No podemos quedarnos en los hospitales como si fuesen unos parapetos o unos catedrales. Debemos poner, se ha mencionado en el radar al paciente, el crónico complejo, desde luego, y esto pasa por una exigencia que es el cambio cultural del sistema. Menos control de LDL, probablemente más control de función, de deambulación, menos exploraciones complementarias que no conducen a la toma de decisiones. Y yo pondría, ya para acabar, como ilustrativo de esto que, bueno, ya digo, es una reflexión personal, la fractura de cadera en ancianos. ¿Qué sentido tiene, pacientes demenciados que hace años que no caminan, el poner prótesis que no van a redundar en una mejoría del pronóstico de ese paciente, de paciente que no va a mejorar? Es un poco lo que yo a mis residentes, intentando convencerlos de que debemos solventar problemas y dar valor, ver más allá del hueso. Una fractura no me importa, yo veo un paciente fracturado en el cual tenemos que pensar si vale la pena siquiera la hospitalización. Pero eso exige cambio cultural, no solo de los profesionales, sino también del sistema. Y a propósito de los recursos, creo que nos sobran recursos. La palabra es eficiencia. Y, en fin, pues esta es mi exposición y quedo a vuestra total y absoluta disposición para lo que consideréis. Gracias por la atención. Muchísimas gracias, Vicente, por tu exposición. Vamos ahora a dar la palabra a Gerardo Pérez Chica, que es jefe de servicio de neumología del Complejo Hospitalario de Jaén. Gerardo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias a la Fundación Hummanbert por permitirme estar esta tarde con todos ustedes, con todos vosotros. Y es un placer estar aquí. Coincido con muchas de las cosas que ha comentado el doctor Giner, con lo cual intentaré no evitar en mi breve exposición reiterar demasiado el mensaje, ¿no? Yo sí quisiera focalizar y poner, no puedo olvidarme que soy neumólogo y focalizar a lo mejor el mensaje en las enfermedades respiratorias crónicas muy prevalentes. Discrepan algunos de los datos que se han dado. Ahora mismo las enfermedades respiratorias son la tercera causa de muerte a nivel mundial
y el cáncer de pulmón es la quinta causa de muerte a nivel mundial. Así que eso también tenemos que tenerlo en cuenta en ese sentido, y tenemos un plan estratégico nacional que está monográficamente dedicado a la EPOC, y en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía, se está trabajando de forma expresa en desarrollar un plan estratégico de las enfermedades respiratorias crónicas donde se incluye la EPOC, el asma bronquial y la fibrosis pulmonar idiopática. Bajo ese contexto, ¿cómo mejorar el abordaje de la cronicidad y del tratamiento de la cronicidad en la situación actual? Pues yo quiero hacer hincapié, y por no reiterarme en algún mensaje que ya se ha enviado, en 3 puntos. Uno que se ha señalado y que debemos, quizás lo señalemos todos los ponentes de la tarde de hoy, que es mejorar a los médicos especialistas de atención primaria. Totalmente de acuerdo en que debemos potenciar tanto el número, y se está trabajando en mejorar el número de especialistas en atención primaria, como también la brecha tecnológica que hay en las distintas comunidades autónomas, y eso no nos debemos olvidar. Existe una ratio conocida porque existen estudios demográficos el número de médicos y especialidades que hay, y es por todos conocido y está propiciado por la Organización Médica Colegial. Y en ese sentido sabemos las zonas donde sí que hacen falta. Aquí también sí que hay una España vaciada también de médicos y de tecnología que tenemos que cuidar. Evidentemente no es lo mismo la situación del litoral que la zona interior de cualquier comunidad autónoma, o las comunidades autónomas que no tienen litoral, que evidentemente tenemos al director gerente de Castilla y León, que a lo mejor puede corroborarlo también. En ese sentido, reiterar el mensaje a una apuesta firme y decidida por mejorar la atención primaria en el abordaje de la cronicidad con herramientas válidas de telemedicina, y ya lo ha comentado el doctor Ginés. En segundo punto, lo que sería la accesibilidad del paciente crónico no solo a las terapias médicas, sino a los otros tratamientos no médicos, y menciono expresamente cómo hacer una campaña o programas explícitos en pacientes crónicos de nutrición, de rehabilitación, y algo que tenemos ahora todos en mente, que es el acceso a las terapias respiratorias, a las terapias eléctricas respiratorias en un momento tan complicado como es la adherencia al tratamiento con oxígeno domiciliario o con CPAP, ventilación no invasiva. Y eso también hay que ponerlo de manifiesto. Y en tercer y último lugar, también valorar el impacto que está teniendo el cambio climático en nuestros pacientes crónicos. Hombre, más concretamente en el paciente respiratorio crónico, pero es verdad que sí que vamos a ver también modificación de la cronicidad en ese apartado. Y yo era ese triple mensaje que se nos pedía inicialmente, el que quería enviar. No muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, además, por atenerte al tiempo de esa forma tan formidable. Muy atento con los mensajes. Enfermedades como el asma o la fibrosis, que son de origen genético, diríamos. Probablemente los avances en la terapia génica puedan por ahí ir ofreciendo oportunidades, ¿no? Bueno, hay un perfil de paciente que sí tiene antecedentes genéticos y hereditarios, claro, en el asma bronquial, y también, como comenta Ignacio, en la FP, pero hay un porcentaje también importante que no lo tiene, ¿no? Existe asma ocupacional o existe asma secundario a contaminación también, y claro, existe la fibrosis pulmonar idiopática, por desgracia, también entra dentro de este cajón de desastre. Pero sí que es verdad que existe un porcentaje importante de estos pacientes, y esa es la novedad, que ahora con el tema del límite y la sostenibilidad del sistema sanitario siempre nos tienen encima, con el tema de las terapias biológicas para estos pacientes, que evidentemente y afortunadamente desde el año 2006 ya las tenemos incorporadas. Fantástico. Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias. Vamos ahora a dar la palabra al presidente de la Fundación Europea de Medicina Interna, Ricardo Gómez Huelgas, que abundará un poco sobre los temas que ya hemos tratado en referencia a la medicina interna. Ricardo, tienes la palabra, por favor. Habilita el micrófono, que no te oímos. Perdón. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación.
Realmente hablar de cronicidad en medio de esta pandemia de COVID puede dar para muchas reflexiones, pero para ser conciso y en línea con lo que se ha expuesto anteriormente, yo incidiría mucho en un aspecto que es el cambio cultural que ha citado antes el doctor Ginés, porque yo creo que es un poco el kit de la cuestión. Creo que hay un amplio consenso, tanto entre profesionales como la propia administración sanitaria, en que el modelo actual que tenemos no sirve para dar respuesta a los pacientes crónicos, especialmente los pacientes crónicos complejos con pluripatología y con edad avanzada. Es un modelo muy centrado en el hospital, muy centrado en el agudo, tremendamente fragmentado, en el que el paciente está pasando continuamente una serie de barreras entre primaria, hospital, entre servicios hospitalarios, no hablemos ya entre comunidades autónomas. Es decir, que existe un amplio consenso en que es necesario ir a un modelo integrado. Integrado seguramente a 3 niveles. Uno, integración profesional, es decir, tenemos que trabajar en equipos multidisciplinarios, no solamente médicos. Yo echo en falta aquí que haya representación de la enfermería. La enfermería tiene que jugar un papel básico en el manejo de la cronicidad. Seguramente la farmacia comunitaria también puede incorporar mucho valor. Aparte de la integración profesional entre primaria y hospital, entre distintos servicios hospitalarios, hace falta claramente una integración documental. Tenemos que compartir registros y parece mentira que las historias clínicas electrónicas, el desarrollo en muchas comunidades es irregular y, de luego, son sistemas incompatibles. Eso produce una dificultad manifiesta en el manejo de los pacientes crónicos cuando estos requieren movilidad. Y el tercer punto de integración que a veces se nos olvida es que, por decir de una forma coloquial, sin dinero no hay rock and roll. Es decir, hace falta ir a un modelo integrado desde el punto de vista financiero. Y cuando digo integrado, no solamente me refiero a recursos sanitarios, sino a recursos sociosanitarios. Es decir, ahora mismo el modelo de financiación del Sistema Nacional de Salud premia la ineficiencia porque premia la actividad. Cuanto más haces, más cobras. Y todos sabemos que hay un porcentaje importante de actos médicos, diagnósticos o terapéuticos de escaso valor. Frente a ese modelo finalista, deberíamos ir a un modelo de financiación personalizado en el que, una vez analizadas las necesidades del paciente, sanitarias y sociales, el paciente fuera con su propia cartera de financiación debajo del brazo, que, insisto, no solamente recursos médicos, son recursos extramédicos, rehabilitación, fisioterapia, soporte psicológico, nutricional o recursos sociales, ¿no? Y lo del cambio cultural lo decía porque para cambiar este modelo, que todos estamos de acuerdo más o menos en las líneas básicas, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque al final el modelo que tenemos es lo que de alguna forma la sociedad ha reclamado. Y existe una, podemos llamar, fascinación amplia entre ciudadanos, profesionales, gestores sanitarios, por la alta tecnología. Es mucho más rentable desde el punto de vista político abrir un hospital, un nuevo hospital, un mega hospital o altamente especializado, que apostar por cosas con menos visibilidad a largo plazo, a corto plazo, como puede ser una medicina preventiva, una medicina primaria potente. En ese sentido, es importante pasar este cambio de mentalización a los ciudadanos, a los gestores, incluso en el pregrado. Los estudiantes de medicina salen de la facultad con una visión tremendamente fragmentada e hiperespecializada de la profesión. Yo creo que debemos trabajar las bases para cambiar estos parámetros, porque si no vamos a seguir haciendo lo mismo. Y el problema no es solo financiación. Si nos financian más y seguimos haciendo lo mismo que ahora, lo único que vamos a conseguir es multiplicar los errores que ahora estamos haciendo. Es decir, más financiación, sí, pero trabajando de otra forma. Y por último, resaltar el problema de la que me preocupa personalmente mucho en nuestro país, el problema de la equidad.
Es decir, cada vez estamos observando que la cartera de servicios, incluyendo pacientes crónicos, es más diferente entre las distintas comunidades autónomas de nuestro país. Eso entronca también con la posibilidad de financiación de cada una, ¿no? Y básicamente esa era la reflexión. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Ricardo. Quería apuntar respecto a lo que acabas de decir sobre el tema de que se premia la ineficiencia porque se paga por actividad, que nosotros ya en el año 2011, cuando presentamos el libro El modelo de futuro de gestión de la salud, con motivo del 25 aniversario de la Ley General de Sanidad, en que solicitábamos un cambio, recogíamos opiniones de 100 personas, las 100 personas que en aquel momento eran más relevantes en el sistema sanitario español, y hablábamos de la necesidad de poder tener la información de resultados en salud, de manera que pudiéramos retribuir en función también de los resultados en salud, ¿no? Y con un sistema que permitía, a través también de la libre elección en todo el territorio nacional, permitía recompensar a aquellos que tenían mayores resultados porque el dinero evidentemente acompañaba al paciente que tenía libre elección, ¿no? Porque claro, lo que no puede haber libre elección y que resulte que no tengas una compensación al final del hospital, en una revisión al año que viene, etcétera, pero sin embargo, mientras tanto, tienes cargado tu lista de espera o sencillamente no puedes atender a toda esa gente, ¿no? que te eligen porque eres el mejor o el que tiene mejores resultados en salud. Bueno, tema de la inequidad y de la ineficiencia que venimos abordando desde entonces con mucha dureza, ¿eh? Tenemos libros publicados donde los médicos se han planteado y han dicho las cosas sin tener pelos en la lengua, ¿eh? A ver si nos escuchan, nos oyen y por fin podemos ir avanzando, aunque sea poco a poco. Bueno, hay un tema que no hemos tocado en la cronicidad, pero que es la cronicidad en el problema de la salud mental. Tenemos enfermos crónicos, la mayoría de los enfermos psicóticos son enfermos crónicos que tienen un tratamiento, que es muy importante tener en cuenta la adherencia terapéutica y que unos que tienen un nivel de capacitación y otros mayor y otros menor y otros muchos enfermos. De eso nos puede hablar muy bien José Manuel Carrascosa, que es director gerente del Hospital Universitario José Germain. José Manuel, tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos y especialmente a la Fundación Bamberg y a su presidente por poner voz a todos los pacientes con enfermedad mental. Desgraciadamente, y yo lo vivo en mis carnes desde este centro, y sin buscar culpables ni buscar responsabilidades, la enfermedad mental es la gran olvidada. Parece como que los pacientes con trastorno mental grave no tienen problemas, no son enfermos. Y sí lo son. Y además son enfermos muy especiales, porque son pacientes muy vulnerables, muy frágiles, que simplemente con el apellido trastorno psiquiátrico ya es un estigma. Pero es un estigma entre todos nosotros, entre los propios profesionales. Y ellos sufren y lo pasan muy mal. Y están muy, muy olvidados. Entonces, a todo lo que se ha dicho aquí y que comparto, yo creo que el problema que hay con el paciente crónico, y lo creo además de manera sincera después de muchos años de experiencia, es que no tenemos conciencia. No tenemos conciencia que el paciente crónico es una realidad en nuestra sociedad. Ya no hay pacientes agudos. El paciente agudo es algo transitorio que va a la curación o a la cronificación. Y no somos conscientes que los pacientes crónicos cada vez aumentan más, porque cada vez la esperanza de vida es mayor, que como muy bien ha puesto el doctor Giner, esperanza de vida no significa calidad de vida. La calidad de vida vamos hacia atrás. Entonces, ¿para qué queremos vivir más si vamos a vivir peor? No lo entiendo. Tenemos que tener más conciencia de la enfermedad crónica.
podemos pensar que es que la sociedad tiene que cambiar. Bueno, a lo mejor la sociedad tiene que cambiar, es verdad, pero tendremos que ser nosotros los impulsores de este cambio. Que faltan médicos de primaria, que todo eso, ¿cuántos años llevamos oyendo esto? Ya que casi todos peinamos canas. Muchísimos años. Hay que potenciar la primaria, lo mejor es la prevención, la detección precoz. Llevamos miles de años escuchando esto y, sin embargo, no lo hacemos. Que cada uno reflexione en su comunidad cómo está la atención primaria. Yo no voy a decir nada, pero todos sabemos cómo está. Si la atención primaria no va bien, pues será porque todos tenemos una cierta responsabilidad en que vaya bien, cuando sabemos que es el eje principal de la salud. Si no sabemos invertir en la prevención, todos somos responsables. Y todos tenemos que ser corresponsables en que el paciente crónico existe, está y va a más. Y en salud mental, el problema multiplicarlo por 10, por favor, porque nuestros pacientes están estigmatizados. No es lo mismo decir un paciente crónico oncológico que genera ternura, genera dulzura, empatía, que hablar de un paciente psiquiátrico, que lo que primero provoca, muchas veces inconscientemente, es miedo, un paso hacia atrás. Y son personas que además sufren mucho. Y desde aquí quería hacer un llamamiento, por favor, para que nos tengáis en cuenta, que somos pacientes, que hay muchos pacientes que son muy frágiles, que necesitan muchos recursos. Probablemente son las enfermedades que más recursos sociosanitarios consumen, donde el modelo de atención multidisciplinar debería ser un ejemplo para otras especialidades. Nosotros no entendemos sin trabajar de la mano con psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, la enfermería, la continuidad de cuidados. Ese es el eje de nuestra atención, no el hospital. El hospital se trata el proceso agudo y ya está. Entonces, desde aquí, de verdad, muchas gracias a la Fundación Bamberg por permitirme estos minutos para hablar de la salud mental. Gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Un placer oírte, muy interesante tus reflexiones y que lo tengamos todos en cuenta. Bueno, entonces tenemos ahora al final a Ignacio González. Ignacio es el director general del Grupo Menarini, un grupo siempre muy preocupado por estos temas de la cronicidad y además que ha tenido la oportunidad, al ser el último, de escuchar a todos y tener un poco la idea global de lo que se está hablando. Y seguro que él puede procesar esto y lanzarnos ahora ideas desde desde el exterior que pueden ser útiles y muy interesantes para todos. Así que, Ignacio, por favor, tienes la palabra. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes al resto de ponentes. Pues efectivamente, Menarini, como has comentado, una multinacional italiana de una amplia implantación en España, es una de las sedes más importantes dentro de nuestro grupo. Como sabéis, tenemos mucha inversión en el país, una de las fábricas más importantes de nuestra corporación, incluso un pequeño grupo de investigación que ayuda a toda la parte de investigación y desarrollo corporativa y que en España ha dado sus frutos en el pasado. Una molécula que conocéis todos muy bien, por ejemplo, como es el desquetoprofeno. También, como sabéis muy bien, seguro, gran parte de nuestro portfolio, muchos de nuestros productos, como comentaba Ignacio, son productos para paciente crónico, son productos de atención primaria. Por eso es un campo que nos interesa enormemente y el que seguimos muy de cerca. No voy a hacer ninguna otra reflexión que han hecho de manera fantástica desde las administraciones y todos los clínicos que han intervenido, pero nosotros como industria, evidentemente, nuestra obligación es estar muy pendiente de este desarrollo y ver cómo pueden influir en
en este futuro, ¿no?, del paciente crónico, que no solo es complicado desde el punto de vista de manejo, sino que hay una vertiente económica por parte del sistema público que también se advierte a futuro muy complicada, ¿no? Y como industria, pues queremos ver dónde se puede colaborar, dónde se puede apoyar en temas como la prevención, evidentemente, que es un tema crítico, en temas como la ayuda al diagnóstico temprano, incluso después del postdiagnóstico y el tratamiento, ver cómo la parte de la tecnología, y no nos referimos a la telemedicina, sino hoy en día que prácticamente un gran porcentaje de los ciudadanos pues tienen o una aplicación o un reloj que les mide ciertas constantes, cómo se pueden hacer programas que puedan ayudar, como decía, bien a la prevención, diagnóstico temprano, incluso control después del diagnóstico, y temas que se han comentado aquí, como decía antes, ¿no?, de la asistencia integrada, que será clave su desarrollo, y ahí estamos muy atentos como industria a ver cómo podemos facilitar y participar. Y también algo que tenemos en mente y nos preocupa muchísimo, como es los programas de apoyo y de soporte a los pacientes, ¿no?, que también es algo donde creo que en el ámbito del paciente crónico la industria puede dar su apoyo, puede ser un elemento importante y un elemento más que ayude a la mejoría de estos pacientes. Y por último, sí me gustaría llamar la atención como industria, que creo que es mi obligación, a algo que evidentemente como innovación no es comparable a la gran innovación que conocemos en otros ambientes quizá más agudos, más hospitalarios, y que puede ayudar mucho al tratamiento y a la mejora del paciente crónico, como es la innovación incremental, ¿no? Evidentemente siempre hablando dentro de los parámetros de la sostenibilidad del sistema, porque en eso somos plenamente conscientes, pero quizá en estos últimos tiempos un poco olvidada la innovación incremental, que creemos como industria y en concreto Menarini, por supuesto, que también puede ser una vía que facilite, una vía más que pueda facilitar esta mejora en el bienestar y en el tratamiento del paciente crónico. Muchas gracias, Ignacio. Pues muchísimas gracias a ti, Ignacio Tocayo. Está muy interesante tus reflexiones y muy oportunas también. Bueno, me dirijo de nuevo a Manuel Mitadiel. Manuel, tú eres el responsable de la asistencia sanitaria de una comunidad autónoma tan importante como Castilla y León. Has estado oyendo aquí las diferentes ideas, opiniones de los panelistas, ¿no?, del resto de los panelistas. ¿Qué te ha parecido más interesante y qué te gustaría hacerle llegar a ellos desde el punto de vista de la gestión de un sistema sanitario y que pueda dar valor a lo que ellos están ahora haciendo? La verdad es que todas las intervenciones me han parecido tremendamente interesantes. Con casi todas o con todas tengo un grado de coincidencia muy importante, entre otras cosas porque lo ha dicho ya algunos de los ponentes. Si es que el problema no está en cuanto a los principios y a los objetivos que creo que compartimos, y el problema al final está en la implementación. Es decir, aquí se ha hablado del papel de la primaria, que es fundamental, del papel de la enfermería, de que el paciente es un todo y que por lo tanto no se puede analizar y tratar por partes, de que tiene que haber continuidad asistencial, de que tiene que haber continuidad con lo sociosanitario. Bueno, pues yo creo que todo esto forma parte de nuestros criterios comunes. Por cierto, al compañero de salud mental tengo que decirle que efectivamente coincido en que uno de los agujeros negros, por decirlo, en nuestra sanidad, uno de los problemas con más déficit de nuestra sanidad es la salud mental. Tenemos alguno más, pero la salud mental evidentemente es uno de nuestros problemas. ¿Qué diría hasta ahora que no se haya dicho, pero que seguro que está en el imaginario de todos? Porque además creo que es algo que los clínicos comparten totalmente. El tema de la autonomía del paciente y los autocuidados, que pueden ser muy importantes en temas como la adherencia. Y otro tema que yo creo que se ha tocado, por lo menos en alguna de las
intervenciones. En cuanto a la investigación, bueno, pues la investigación biomédica ciertamente está constantemente produciendo nuevos resultados, pero sin embargo la investigación de carácter, por decirlo de alguna manera, social, la validación de los modelos integrados de atención sociosanitaria, con respecto a esto tenemos mucho que avanzar, porque lo ha dicho varios de los ponentes. Hay que medir lo que hacemos, hay que, sobre todo para poder cambiar nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Y volviendo, y porque creo que el tiempo es escaso para que puedan intervenir otros compañeros, creo que el problema es de un cambio cultural. Es que tenemos que todo esto que decimos aquí, que son principios comunes, ser capaces de implantarlo en la práctica, con todas las resistencias al cambio que evidentemente esto genera, porque en nuestros hospitales están planteados como para atender agudos. Y al final, cuando tenemos a un paciente pluripatológico, pues existe una fragmentación de la ya me dice el compañero de medicina interna que quizá él está un poco en desacuerdo, porque efectivamente ellos tienen la visión más general dentro del hospital. Nosotros también, en cuanto a esto, tenemos la unidad de continuidad asistencial y tenemos los servicios de medicina interna. Y solamente cuando es absolutamente necesario va a los otros servicios hospitalarios que puedan ser los más adecuados. Pero sí es cierto que seguimos teniendo una mentalidad dentro de los hospitales de fragmentación del paciente, y tenemos que cambiar nuestro paradigma para que veamos al paciente como un todo, donde no solo incide lo sanitario, sino también lo asistencial. Y sin más, pues me someto a la crítica y a la discusión. Muy bien. Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido un placer escucharte. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien tiene ya algo en la recámara que quiera expresar en este momento de lo que se ha hablado? A mí me gustaría un poco, en referencia a la atención primaria, hacer algún comentario. Y respecto de la tecnología, yo soy clínico, a mí me gusta tocar barrigas y auscultar, y la semiología me vuelve loco. Pero también creo mucho en la tecnología, pero cuando tú tienes una administración que no te deja utilizar datos, que no te permite automedirte, que blinda estos datos, pues claro. Y en relación con la atención primaria, a mí me gustaría saber lo que en gestión todo el mundo conocemos como pérdida de oportunidad. ¿Cuánto tiempo dedican los médicos de cabecera a los pacientes? ¿Cómo podemos pretender que se valoren 50, 60 pacientes? Y con unas herramientas que están hiperburocratizadas, con lo cual probablemente, yo sigo pensando, tenemos muchos recursos, probablemente haya que cambiar la forma de utilizarlos y de enfocarlos, ser eficientes realmente. No sé, puede haber muchos médicos de cabecera, vale, pero si los tenemos perdiendo el tiempo, entre comillas, pobres, en acciones que no dan valor, y por parte de la administración debería desburocratizar, la innovación es hacer lo mismo en la mitad de tiempo, pero es que no está ocurriendo esto. Tenemos unos programas obsoletos, se ha hablado de desconexión. A mí me gustaría poder hacer autoevaluación de mi actividad, saber cuántos pacientes, se ha hablado de gestionar en salud, cuántas ecocardiografías, por decir algo, son realmente útiles. No sé, yo creo que hace falta ese cambio cultural por parte de los profesionales, pero por parte de la administración también. Y las soluciones, yo no creo que sean más inversión. Creo que es cambiar el foco, sinceramente. Y hay otro elemento muy importante, yo creo, tener una visión comunitaria. El internista, yo al menos me considero, yo no soy del Hospital de San Juan, soy del Departamento de San Juan. Por ejemplo, rehabilitación. ¿Por qué no mandamos a la gente a hacer rehabilitación a los gimnasios o a las piscinas públicas? No sé, yo pienso que hace falta un cambio cultural muy importante. Hemos hablado del sistema sanitario, pero el sistema sanitario es todo, es propiamente el sistema sanitario y la población y los recursos que tienen ayuntamientos, diputaciones y demás. Y lo siento mucho,
Una cosa que tenemos que hacer es redefinir la cartera de servicios y realmente dedicar el recurso a quién se va a beneficiar de ese bien comunitario. Hemos hablado de las enfermedades mentales, pero ¿qué me decís de la soledad de los ancianos del crónico complejo? No sé, yo pienso que hace falta un cambio cultural y mientras ese cambio cultural no se dé, por mucho que invertamos, no se trata de invertir, insisto, hay que invertir mejor y en lo que añada valor. A los ancianos raramente se van a beneficiar de antihipertensivos. Yo como internista, ya acabo, estoy aprendiendo a curar a mis ancianitos quitándoles pastillas. Eso sí, cuando hay que tratarlos, se les trata. Muy bien, Vicente, muy bien, muy completo. Ignacio, quería añadir a este comentario y aprovechando que tenemos aquí la industria y puesto que yo soy patólogo y como tal estoy un poquito alejado de toda la cosa de esto de los fármacos, pero creo que es una verdad, preguntarle aquí al amigo, al gerente Menarini, a Ignacio, en todo esto que estamos hablando de una buena gestión de recursos, de verdad de quitarle los antihipertensivos si no los necesitan, que es una realidad, ¿en qué parte la industria farmacéutica, puesto que no tenemos contemplada la formación y toda la formación médica continuada prácticamente descansa sobre la industria farmacéutica, es una presión para que esto no cambie? No sé si te queda clara mi pregunta. Sí, clarísima. No sé, yo entiendo que la visión a veces de la industria desde fuera quizá no sea exactamente la misma que tenemos nosotros desde dentro, ¿no? Nosotros en todos los programas de formación están construidos con componentes de reputación, con compañeros clínicos vuestros de todos los ámbitos, de muchas especialidades, de muchos centros. Y nosotros no entramos a valorar cómo hay que tratar al paciente, ¿no? Sino facilitar esa formación a través de los conocimientos de los mejores profesionales que conocemos y esa es nuestra filosofía, ¿no? No vamos más allá. Nosotros nos tenemos que adaptar a cómo el sistema vaya incorporando novedades a estos problemas que exige a futuro el tratamiento del paciente crónico, pero a través de la formación, desde luego, no hay ahí ningún elemento que digamos, y valga la redundancia, que cronifique ningún tratamiento ni nada parecido. En el otro extremo, yo creo, si me permites como ejemplo, y evidentemente esto no es un tema único de la industria, sino que los clínicos son los que parten con las ideas y los que diseñan los estudios, pero muchos de los estudios clínicos en la actualidad y sobre todo de paciente, vamos, para terapias crónicas, aunque no solo, se está metiendo al paciente y a las asociaciones a la hora de establecer y de diseñar los ensayos clínicos precisamente para esto, ¿no? Para ver si podemos incluir esa visión para hacer cada vez tratamientos de acuerdo con los clínicos lo más apropiados posible, ya no solo desde la idea del médico, del clínico, del científico, sino también de una practicidad para el paciente, ¿no? Sino yo que sinceramente creo que los tiros van al lado contrario, ¿no? Como decía antes, estar muy pendientes a la evolución, de ser conscientes de lo que tiene delante tanto los clínicos como las administraciones con el tratamiento del paciente crónico y de ser, como siempre, un elemento no neutral, pero que tiene que estar ahí para ayudar y para facilitar las cosas al sistema. Yo quería volver, si me lo permitís, quería volver a matizar una idea que ha comentado el doctor Giner antes y de la cual discrepo en parte con el tema de la reutilización de recursos o la reasignación de recursos. Vicente, no es lo mismo que tengas 1.000 euros por habitante año invertido en sanidad que tengas 1.600 euros al año. En ese sentido, sí que puede haber una disparidad a la hora de movilizar capital humano, y entiéndase por médicos, el personal sanitario, médicos, enfermeros, de una comunidad autónoma a otra. Y eso hemos visto ejemplos clarísimos durante la década pasada con la constitución de varios hospitales en la Comunidad Autónoma de Madrid, el trasiego de profesionales que hubo hacia Madrid, eso lo vivimos todos, y la remuneración y evidentemente la disparidad que hay entre unas comunidades y otras. Ya no quiero decir, lo he mencionado también en mi intervención antes, en la brecha tecnológica, y eso influye a la hora de hacer, como tú muy bien has comentado, la telemedicina, que la telemedicina no es
una llamada telefónica, no podemos resumirla en eso, es mucho más. Se están mejorando los sistemas, pero es verdad que muchos de ellos, desconozco lo que pasa a lo mejor en la Comunidad de Murcia, hablo por el sistema que utilizamos en Andalucía y está en proceso de mejora también para poder potenciar la telemedicina y tener un mayor grado de teleasistencia, pero evidentemente si hay más recursos se pueden redistribuir y con total transparencia se pueden redistribuir mejor y se puede mejorar también la sanidad. En ese sentido sí que es verdad que difiero del matiz que tú has comentado. Yo, si me permites, un poco por alusiones, como suele decirse. No, me he expresado mal, no. Desde luego, es demencial y suena muy impopular que tengamos 17 administraciones. Yo recuerdo hace años a un jefe mundial de un laboratorio de enfermedades raras, tejano, explicarle que había 17 administraciones que no tenían nada que ver porque preguntaba cómo racionalizábamos los fármacos huérfanos y demás. Aquel alucinaba. No me estoy refiriendo a esto, no. Y si quieres hablamos de la libre circulación de profesionales y demás, no. Yo estoy hablando, lo que estoy diciendo es lo que tenemos, optimicémoslo. Como un hogar, quiero decir, que desde luego hay una disparidad muy importante. Sería misión de las administraciones, X la que fuere, porque hay tantas que al final ya te vuelves loco, el homogeneizar. ¿Por qué? Por la equidad de la asistencia del paciente, ni siquiera de los profesionales, ¿vale? Pero a este ritmo, el gasto sanitario será el 100% de los presupuestos. Esto, vamos, es a lo que me vengo a referir, y estoy de acuerdo contigo con esa disparidad, es que lo que tengamos, optimicémoslo. No demos estatinas a pacientes, por ejemplo, que, bueno, pues esto, como os he expresado anteriormente, que hasta el mes antes de su muerte están con la estatina. Y digo la estatina por decir, no, vamos, totalmente de acuerdo contigo y perdona, porque yo lo que quiero es estrujar al máximo el euro. Y hemos hablado de actividad y mucha actividad que no añade valor. Esa actividad es fútil y encima está haciendo que pacientes que se puedan beneficiar de ese recurso no lo hagan de la forma óptima. Me refería a eso, ¿eh? No discrepo yo en este caso contigo en absoluto. Aclarado. Desde luego, cuando hay poco dinero, los costes de oportunidad es una cosa muy importante. Si me gasto el dinero aquí, no me lo voy a poder gastar aquí, ¿no? De alguna manera, nosotros ya pretendíamos, hace ya muchos años, veníamos diciendo que hay que gastar en lo que es importante. Porque si nos gastamos el dinero en lo que no es importante, al final no tenemos para atender lo que de verdad es. Cuando llega una enfermedad grave, un cáncer o una enfermedad cardiológica, una enfermedad grave, nos hemos gastado el dinero en cosillas por ahí que no se podían haber solucionado de otra manera. Yo creo que eso... Ignacio, tanto Gerardo como Vicente tienen razón, cada uno en su faceta. Es decir, Gerardo dice, yo no puedo dar la misma atención sanitaria que algunas comunidades que tienen un sistema de financiación distinto y que por lo tanto pueden dedicar a sus pacientes muchísimo más dinero. No estoy en la liga que ellos, ni siquiera puedo contratar personal porque cuando necesitan personal pueden ofrecer más que yo. Pero por otra parte, Vicente también tiene razón en cuanto a que tenemos que asignar los recursos en función de los resultados en salud. Es decir, no puede ser que lo que decía, yo no sé si era Vicente o alguien, a mayor actividad más dinero. No, depende si la actividad produce resultados en salud o estamos pidiendo pruebas que son innecesarias. No lo sé. Entonces, creo que cada uno en su aspecto, desde luego, tienen razón. Yo, Ignacio, no sé si hay tiempo para una intervención breve. Sí. Estamos pasados de tiempo, pero bueno, vamos a pasarnos un poco. Una nota positiva, ¿no? Para acabar. Hemos hablado en la introducción del efecto negativo que ha tenido la COVID en el paciente crónico en particular, pero yo resaltaría el hecho de que la pandemia ha permitido sacar una serie de conclusiones positivas en cuanto a la respuesta que el sistema público de salud ha dado a la crisis sanitaria. Una, se ha demostrado que cosas que parecen imposibles, futuristas, se han hecho realidad de un día para otro. En los hospitales, como respuesta a la COVID, se implementaron casi de forma espontánea equipos multidisciplinarios orientados al proceso COVID.
sin diferencia de especialidades. Si hemos sido capaces de hacerlo con la COVID, ¿por qué no somos capaces de organizarnos de la misma forma para otro tipo de procesos asistenciales, llámalo insuficiencia cardíaca, fractura de cadera o neumonía? Dos, ha habido profesiones sanitarias que han tenido un papel muy relevante, complementario en esta crisis. Hablo de la enfermería, hablo de la farmacia comunitaria. Tres, se han simplificado de forma muy rápida circuitos burocráticos de prestación de farmacéutica, por ejemplo, que parecían irresolubles hasta ahora. Cuatro, la colaboración médico-privada en muchas comunidades se ha activado de forma muy importante. Y por último, aunque de forma tardía, se ha mejorado de alguna forma la coordinación entre lo social y lo sanitario para dar una situación que era insostenible, como ha sido el drama de las residencias en nuestro país. Yo creo que todas estas iniciativas que han surgido de forma muy rápida, muy colaborativa, el sistema no puede permitirse dejarla archivada. Es decir, tenemos que aprovechar ese impulso para dinamizar estos cambios en el Sistema Nacional de Salud y mejorar el nuevo modelo de atención al paciente crónico. Muy interesante, Ricardo, queda esto anotado y grabado, estas conclusiones tuyas que hay que poner en relieve, ¿no? Porque es cierto todo lo que acabas de decir y todo eso puede ser lecciones positivas para el futuro, para mejorar. ¿Podrías hacer una pequeña intervención? Sí, José Manuel. Sí, es que hablando de los pacientes crónicos, creo que nos hemos olvidado de un colectivo muy importante. Por lo menos yo no lo he destacado y si no lo digo no me voy a quedar a gusto. Y es el papel de las familias. Dentro del paciente crónico, el papel de las familias es fundamental. Y desde aquí, mi agradecimiento a todas las familias con pacientes crónicos por su esfuerzo, muchas veces porque lo dejan todo por ellos, y creo que es justo hacer un pequeño reconocimiento cuando estamos hablando de pacientes crónicos, el papel que ellos juegan. Nada más, gracias. Pues muchísimas gracias, José Manuel, muy oportuno. Antes de cerrar, quería recordaros que nosotros hemos publicado varios libros en que promovemos un poco la transformación de la asistencia sanitaria. Hay uno que se llama La renovación de nuestro sistema sanitario, que es un libro de carácter colectivo donde intervienen personas muy interesantes y en el que hablábamos también de la financiación y de la diferenciación de financiación. Entonces, hicimos un cuadro donde veíamos el gasto el porcentaje de gasto sanitario o de presupuesto, porque una cosa es el presupuesto, luego el gasto efectivo, presupuesto sanitario que cada comunidad asignaba per cápita, el gasto total y el porcentaje de presupuesto sanitario sobre el presupuesto total de la comunidad autónoma, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo que tenga... Y además, y el número de habitantes. Todos esos eran variables, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante y significativo, sobre todo en el presupuesto, para ver cuál es el valor político que se asigna a esto a la hora de presupuestar, porque luego al final todos gastan más de lo presupuestado, ¿no? Pero ¿cuál era, no? Entonces ahí veíamos algunas comunidades que como Andalucía en la etapa anterior de Susana Díaz, ¿no? Que era la que daba los peores índices, el menor porcentaje de presupuesto sanitario, en función del presupuesto total de la comunidad, en menor porcentaje también en función de habitantes, etcétera, ¿no? Otro que también daba bajísimo era Cataluña en aquel momento y por ejemplo, el que daba mayor porcentaje de todos era Galicia, desde el punto de vista presupuestario. Luego, en gasto, Castilla y León tampoco daba mala nota, Manuel. Sí. Pero ahí se evidencia un poco cuál es el valor que se da desde el punto de vista políticamente a la sanidad, ¿no? ¿Cuánto dinero a todo esto lo que quería decir es que efectivamente tenemos que ser eficientes, tenemos que analizar el coste de oportunidad, pero también tenemos que reivindicar dos cosas. Una,
hace falta mayor financiación sanitaria y vemos cómo al final los recortes los hacen las comunidades autónomas, porque ellos reciben el dinero que no es finalista y ellos son los que distribuyen y deciden cuánto van a asignar a sanidad, ¿no? Y por otro lado, pues que se queda siempre en evidencia la gran diversidad y la gran inequidad que hay en las comunidades autónomas, también en la financiación. Es decir, esto es así. Es muy difícil. Cuando, Vicente, estás tú hablando de todo lo que hay que hacer y que es válido para toda España, pero nos hacemos abstracción y entonces estamos viendo, no, es que Vicente está hablando únicamente de la Comunidad Valenciana, y el otro está hablando de la Comunidad de... Entonces, claro, pues es un poco complicado lo de las 17 comunidades autónomas, ¿no? Tendríamos que buscar una mejora, ¿no?, en todo esto, porque tendríamos mucha más eficiencia y seríamos mucho más productivos. Pero bueno, nada más. Yo creo que se nos ha ido ya el tiempo, ya no podemos alargarlo más. De verdad, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Manuel, por tu presencia. Muchas gracias. Estamos aquí representantes de varias comunidades autónomas, de Galicia, Andalucía, Valencia. Muchísimas gracias, Ignacio, por la labor que estáis haciendo desde tu grupo Menarini, el apoyo que tenemos por parte vuestra a los eventos de la Fundación. Y muchas gracias, Gerardo, por tu visión, y también, por supuesto, al doctor Carrascosa, José Manuel. Muchas gracias, que nos has traído también un poquito de humanidad, nos has acercado ese sentimiento de humanidad a esta sesión, a este debate. Muchas gracias a todos y vamos a proceder a la clausura.